¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, aquí a través de Red de Fútbol, como siempre, junto a Jaime Macías, como siempre, pidiéndoles que nos acompañen en esta aventura de Fútbol Infinito, aquellos que nos ven por primera vez, que se suscriban, que estén con nosotros en el canal. Saben de lo que hablamos, saben cuál es acá no hay mucho que explicar, porque con estas dos caritas solamente podemos hablar de fútbol. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un abrazo para ti. Aquí es puro divague, puro lero lero. Estamos de vuelta en la oficina con el micrófono correcto. Me parece que el vecino acabó de remodelar el baño. Eso por ese lado. Y después, ¿cómo te fue por la hermosa Tenochtitlán? Me fue bien. Nos tocó un partido que representaba un encuentro con mucha historia, ganado por el Chelsea. Eso fue el martes, pero bueno, el miércoles también tuvimos muchos partidos. Tenemos un equipo que empieza a sacar aire por todos lados, que es Arsenal, con recursos ante todos los rivales, que tiene un partido muy lindo el fin de semana porque se va a enfrentar al Chelsea, nada menos. Chelsea, gran ganador de esta semana. Arsenal también, gran ganador de la semana. Goleó al Tottenham, sí señor, en el derbi del norte de Londres, y ahora le quita el invicto al Bayern. Cayeron varios invictos, el único que se mantiene, Jaime, es el equipo que dirige Arteta. El equipo que dirige Arteta, que sigue líder en la Premier, que no ha salido de Londres ni va a salir de Londres en un buen tiempo, porque viene de jugar con el Tottenham, jugó de local contra el Bayern, jugará frente al Chelsea. Usted en su casa, póngase cómodo, destape algo, porque me parece que hoy día vamos para largo, porque hay temas que nos ha dejado la Champions, hay temas que nos ha dejado el fin de semana, hay temas que terminan siendo un poquito más macro, y le pregunto a Don Vizca, ¿por dónde quiere comenzar? ¿Quiere comenzar puntualmente por el Barça, por el Madrid? Bueno, vamos a tirar los temas ahí sobre la mesa para que la gente sepa. Tratemos de no volver loco a Santiago para que él nos vaya guiando y para que tampoco hagamos un infinito hiperinfinito. ¿Usted quiere hacer alguna mención al tema del sorteo del Mundial de Fútbol o no? No, yo creo que la próxima semana podemos hacer un tema, una previa. Una previa. Hoy día hice un sorteo virtual con los niños. Si lo viste en Instagram, lo hice con los chicos. No lo vi. Y bueno, está en mi Instagram. Después lo veo. Salió muy bien. Y hay el sorteo. Este es lo único que voy a decir y lo vamos a profundizar. El sorteo es más predecible de lo que uno podría pensar. Sí, porque tiene muchas restricciones. Pero, ¿por qué no lo dejamos para la semana que viene? Y totalmente. La semana que viene hablamos de lo que ya la FIFA difundió, que por primera vez habrá cuatro colocaciones fijas para tratar de generar que el 1 y el 2 vayan por caminos distintos, en el caso ideal que ganen sus grupos, para de esta manera el 1, el 2 y el 3 y el 4, con los otros preclasificados, perdone que voy a estornudar, no, ahora aguanté, con los otros preclasificados que son los que saben, o sea, los tres anfitriones, Canadá, que va a jugar en Canadá, Estados Unidos, bueno, que va a jugar obviamente en su país, porque la gran mayoría del Mundial se va a jugar en Estados Unidos, y México va a hacer lo propio por allí. Allá en México la gente estaba muy esperanzada con que le tocara un sorteo benévolo, yo creo que va a ser así, y por lo que decías, le pueden tocar dos UEFA, pero si no va a repetir equipos de Confederación, quizá no le toque uno de Conmebol. Veremos qué es lo que dice el sorteo para cada uno de los tres anfitriones, que siempre me parece, Jaime, se llevan una parte mejor de la comida. Sí, es que en ese sorteo predecible, y ya nos metimos en un tema que no vamos a hablar y con esto lo cerramos, es muy poco probable que a México le toque un UEFA. ¿Por qué? Porque como hay equipos de Conmebol y de CONCACAF, como hay equipos de Conmebol en el bombo 1, y no puede haber dos Conmebol en el mismo grupo, esos Conmebol seguramente rebotarán, los Conmebol del bombo 2 rebotarán al grupo de los anfitriones, al no poderse cruzar con los Conmebol del bombo 1. Y ahí lo vamos a dejar, porque en ese bombo 2 están Colombia y Uruguay, por ejemplo, que no son tan deseados. Y Ecuador. Y Ecuador del alma. Es que hay tres más
los que están más, Argentina y Brasil. Exacto. Que están en el 1. Exactamente. Entonces, ahí va a rebotar. Florentino Pérez. ¿Quieres hablar de Florentino Pérez? Yo creo que vamos a hablar de la Champions después. Si vamos a hablar un poquito de Real Madrid, que hoy ganó, le ganó 4-3 de visitante, victoria histórica, la primera vez que gana en Grecia. Póker de Kylian Mbappé, se suma a nada menos que a Cristiano y a Messi como jugadores de clubes españoles que consiguen 4 goles en un partido de Champions League. Es el tercer hat-trick más rápido en la historia de la Champions, lo conseguido por Mbappé. Y es Mbappé solo nomás. Me parece que, no sé, si ahí quiere el título de Mbappé salva a Xabi Alonso. No sé cuál es la visión que usted tiene de esto, porque el Madrid llegó muy amenazado a este partido y con su presidente haciendo de presidente de Real Madrid en la asamblea del fin de semana. Y ojo que lo puede haber salvado también a Arne Slot. Porque dicen que al que iban a llamar como bombero era el que podía habérsele incendiado el barco blanco para que vaya al barco rojo. O sea que, a ver, el posible bombero de Real Madrid sería Zidane. Claro, pero el posible bombero de Liverpool sería ¿Zidane? Xabi Alonso. No creo, Jaime, sería muy extraño esto. Nunca quedó claro por qué, si fue Xavi el que no quiso o fue finalmente el Liverpool el que no quiso. Porque en su momento no quiso Xavi, porque sí, en un momento lo habían llamado varios y él dijo, Bayer Leverkusen va a ser mi primer club. Claro, pero porque... No, después ya no se le dio, después ya no se le dio. En el momento que se va Klopp, él pasa. Dice, no, todavía no es mi momento para ir a Liverpool. Sí, pero se fue a Real Madrid. Bueno, hay llamados y llamados. Sí. Pero bueno, ese es otro que está... Y sí, hoy el Liverpool está fuera de la zona de clasificación directa y está fuera de la zona de la Champions en la Premier, con lo cual ya estamos hablando de una crisis profunda, porque si tiene un colchón Slot, que es el de haber ganado la Premier, la segunda en los últimos 30 y pico de años para el club, yo creo que ese colchón, en la medida que el equipo encienda la alarma cada vez más profundamente y se profundice más en las dos tablas, yo creo que es allí donde los dirigentes van a comenzar ahora sí, porque aparte esta es una derrota en casa frente a PSV, un equipo de media tabla de la Champions, Jaime. Vizca se comió 9 goles en 3 partidos. Sí. Klopp nunca perdió por 3 goles en Anfield, en Premier. Y le ganó el fin de semana pasado el Nottingham Forest, que venía... Correcto. De aquella manera. 7 goles en Anfield. Por eso. Y 2 derrotas y ya creo que estamos hablando, me parece que son 9 derrotas en los últimos 10 partidos. Es la eliminación de la Copa de la Liga, que si bien es cierto es el torneo menos importante del fútbol inglés. Ese Crystal Palace que los eliminó, le ganó por penales en la definición de la Community Shield. Yo creo que las señales son muy negativas. El Palace le ganó la final de la FA Cup. El Palace ganó la final de la FA Cup al City. Al City, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ese es el Newcastle United le ganó la final de la Copa de la Liga a Liverpool. Bueno, ese es un equipo que está en serísimos problemas. Quizás de los grandes tiburones, el que está más cerca. El más complicado. Mira, estado de situación de la tabla de posiciones de la Champions. Top 8 que evitan el playoff. 2 ingleses, 2 alemanes y después uno de cada. Francia, Italia, España y Portugal. Sporting. El ex equipo del señor Amorim. Es correcto. Otro que también me parece que va allí, caminando por la cornisa. Y en esa tabla de posiciones el Barça es 18º. El Fútbol Club Barcelona es 18º, correcto. Le quedan el Athletic Club de Bilbao le quedan 2 partidos de local y uno de visitante. El Athletic Club de Bilbao es 27º. El Villarreal es 34º. Correcto. ¿Ok?
¿Por qué cada que tenemos una jornada europea y los equipos españoles no ganan o sufren, terminamos hablando de la intensidad y el ritmo de partido? Es decir, ¿por qué a los equipos españoles les cuesta tanto la dinámica física del resto de Europa? Porque, ojo, si te pones a ver las derrotas del Barça, van en esa línea. Es decir, se lo comió el PSG en casa, el Brujas se lo comió con menos plantel y el Chelsea se lo devoró. Creo que es un tema macro, Jaime. Bueno, igual te digo, lo de devoró hasta la expulsión de Araujo. Me parece que lo devora al Barça es el daño que se hace a sí mismo. La desatención en la jugada del primer gol. Es cierto que el VAR lo había salvado sí, la intervención del VAR lo salva en, creo que 2 oportunidades. O sea, había señales. El Chelsea se encuentra mejor en el partido a partir de los 20 minutos de juego. Y creo que lo que desnuda es los errores de Flick en la conformación de la alineación. El que más lo pone en evidencia el entrenador es el de Ronald Araujo, porque decide sacar a Eric García de la saga, colocarlo en el centro del campo y, por ejemplo, jugar con Ferran Torres. Te puedes perder un gol, pero no en una situación semejante como la de Ferran. Encima de todo, participar en la jugada del gol en contra. O sea, el partido del Barça es muy desafortunado, al punto, me parece, Jaime, que es la primera vez donde el Barça siente que el entrenador tiene que darle otra clase de respuestas en estos partidos. Mi lectura del juego es que no hubo solamente un tema de intensidad, sino también de el antídoto del Barça con la pelota, que no funcionó. Y claro, esto es muy diario de lunes, porque por ahí pudo haber jugado Olmo, que no viene bien. Es cierto que te falta Pedri, es cierto que te falta Rafinha, es cierto que el tema de la saga, después de la salida de Íñigo Martínez, perdón, es un tema capital, es un tema serio, palpable, porque me parece que todo el resto de los zagueros, salvo Eric García, han desmejorado con respecto a lo que venía mostrando la temporada pasada. E incluso te diría los laterales. La defensa del Barça ha empeorado mucho. Y esto es un tema ya para el entrenador. El Chelsea creo que logra sacar más luz cuando el partido lo deja ya 11 contra 10. Y el Barça, encima de todo, no sabe mitigar el juego y se pudo haber llevado más de 3 goles todavía. Entonces, para ti el tema de la intensidad... En el otro planteo te diría lo siguiente. ¿Sabes para mí de dónde viene? De un tema arbitral. En España se corta mucho el juego. Se corta mucho ante ciertos contactos. En Europa no. Entonces, vas a jugar con más contactos. Por eso mismo, terminás perdiendo más duelos. No creo que sea necesariamente un tema de intensidad o de velocidad. Sino que me parece que el jugador de un equipo español está más acostumbrado a eso. A que el árbitro pite y corte mucho más el juego. Creo que hasta el preconfinamiento todos coincidíamos que los equipos que mejor competían en Europa eran los españoles, ¿verdad? Y inclusive ahí veíamos Cities con grandes planteles fracasar y Bayerns con grandes planteles fracasar, sí. Y siempre decíamos, los españoles son los que mejor compiten en Europa, las Champions lo reflejaban, pero las Europa League también. Para ti eso ha cambiado. O sea, si yo te pregunto, ¿qué equipos de qué liga como macro? Porque siempre está en el Real Madrid, por ejemplo, ¿ok? Pero si te digo, como liga, ¿cuál es la liga? Igual tenés 6 ingleses, Jaime, que por presupuesto son los más potentes. Pero lo eran también antes. Sí, pero también pasa esto, que la temporada va a tener curvas. Y en esas curvas aparecerá el desgaste. Ahora estamos viendo una foto, no te olvides que a algunos clubes todavía les faltan partidos contra rivales, porque vas a jugar 2 veces contra, así seas del Bombo 1, vas a jugar 2 veces contra clubes del Bombo 1, 2 contra clubes del Bombo 2, uno de local, otro de visitante, del 3 y del 4 sucesivamente. Creo que lo del Barça es remontable, eso sí, bajo mucha presión. Si gana los 9 puntos que le quedan, llegaría a 16, con lo cual, con 16 en la temporada pasada se clasificaría. ¿Qué le toca? En el regreso al Camp Nou, a Eintracht, después le toca Slavia Praga de visitante en enero, seguramente mucho frío en Praga, y finalmente le toca a Copenhague de local también en la última jornada, la 8. O sea,
Si el Barça sacara 7 puntos, quizá no le dé. Pero si saca 9, es muy probable que le den las cuentas. ¿Tú crees que el tema del Barça y todo el murmullo alrededor, más que por el Chelsea o por el París, es porque después también, inclusive cuando lo ves en la Liga, no le sobra nada más allá de que sí saca los puntos adelante ante rivales inferiores, pero ¿crees que todo el murmullo es porque eso que pasó en Stamford Bridge y eso que pasó en Montjuic contra el París, cuando lo ves en la Liga dices, oye, sí, pero estuvo a 2 minutos de que pase contra el Girona también? Claro. Y el día del Clásico pasó como pasó. O sea, no es un tema de Europa, es que el equipo está muy lejos de aquel equipo que mereció la final de la Champions. Es verdad. El equipo ha desmejorado. Por lo que ya apuntábamos, las lesiones. Creo que también hay un tema, bueno, si nos ponemos a desmenuzar el partido, el que aparece es Esteban del lado del Chelsea, 18 años al igual que Lamine Yamal. Estará mejor físicamente que Lamine, pero Cucurella se lo come. Por eso mismo, por la intensidad que mostró el catalán para marcarlo. Jaime, es una marca que no le hacen a Lamine Yamal en el fútbol español. Y le jugó con esa intensidad. Primero que es un marcador de mucha categoría. Y luego que en muchas se quedó ahí reclamando, buscando, hasta que quedó tan frustrado que lo tuvo que sacar a falta de 10 minutos Hansi Flick, porque entendía que ya era un partido perdido y que, bueno, ya rogaba que no le cayeran más goles e intentó otra cosa para mitigarlo. Creo sí que el Barça en esta fase de liga ha mostrado señales de empeoramiento con respecto a la de la temporada pasada. Le había ganado al Bayern, por ejemplo, en un partido donde dejó muy buenas sensaciones, había perdido frente al Mónaco, pero a mí me queda esa idea de un equipo que no ha evolucionado, que no se ha mejorado. Y después podemos hablar de Real Madrid, podemos hablar del Atlético. A la larga, si me apretaste, diría que quizá el Atlético es el mejor de los 3 españoles, pero el Atlético es goleado 4-0 por el Arsenal. Hay algo que ocurre en los últimos partidos entre equipos ingleses y equipos españoles. Creo que van 5 duelos consecutivos, mano a mano, 5 ganados por los ingleses, sin goles en contra. Cierto es que uno fue en Anfield, otro fue en Stamford Bridge y el otro fue en el estadio del Arsenal. Pero hay indicios de que la única victoria en los últimos 11 partidos en los mano a mano entre la Premier y la Liga es la del Barça frente a Newcastle. Lo demás, ahora hay un duelo importante, porque por ejemplo, se viene el City frente a Real Madrid en Madrid, y yo creo que ahí es donde se lo va a juzgar y se lo va a examinar fuertemente a Xabier Alonso. Guardiola tampoco viene muy bien, ¿no? 2 derrotas consecutivas. Pero metió 10 cambios. Una guardiolada total. A ver, es una guardiolada total, pero también es parte de lo que hemos hablado en programas anteriores, donde decíamos, ok, los calendarios están tan grandes que más que llegar holgado, hoy es llegar vivo a las instancias decisivas. Es decir, más que llegar holgado es llegar vivo. Sí. Y esta instancia de liga, a mí este formato de la Champions, a mí me gusta mucho porque la magnitud de los partidos es muy interesante. Fíjate lo que estás diciendo. Contra el City y viene de jugar el Barça contra el Chelsea, Pero también la realidad es que como no es que el primero, no es como en la fase de grupos del Mundial donde dices, no, el ganador del grupo A va contra el segundo del grupo B, y tú ya más o menos sabes con quién vas a jugar, sino que es una tabla de primeros y una tabla de segundos o de ganadores de esa fase previa. La realidad es que para ti entrar primero o entrar octavo da lo mismo. Lo que no te cambia es entrar noveno porque tienes que jugar la fase previa. Y yo también creo que eso, si tú estás ahí cómodo, te puedes dar el lujo de decir, no, vamos a rotar y si ganamos bien y si no ganamos bien, pero lo importante acá es terminar entre los 8 mejores, no ser primero o ser segundo. No, evitar esos 2 partidos de febrero, que me parece que dentro de todo, Guardiola ahora se la juega, porque si, miro la tabla de posiciones, el City recibe su primera derrota de local frente a Bayer Leverkusen. Por ahí me dirías, y por ahí era un partido donde el City podía mostrar rotaciones. ¿qué es lo que le queda al City? El City es noveno. Sí. Por gol diferencia. Correcto. Le queda Real Madrid de visitante. Ese es el último partido del 26. Después le queda Bodo Glimt de visitante
y después le queda Galatasaray de local. O sea, ponele que juega el empate contra el Madrid, cosa que es factible, o que pierda y que después saque esos 6 puntos. Con 6 puntos más, el City iría a 16. ¿Correcto? Y con esos 16 estaría dentro. Pero si hay una concurrencia en 16 puntos, habrá que ver. Lo que pasa es que también venía de perder el fin de semana. Claro, había perdido contra Newcastle. Newcastle, por ejemplo, fíjate lo difícil que es mantener el nivel en las dos competencias, algo que habíamos mencionado en la cuarta fecha y en la jornada posterior, lo difícil que había sido. Creo que había 4 equipos nada más y varios de ligas menores. Creo que el Pafos, por ejemplo, era uno que había logrado esto, pero a ver si Pafos había ganado. Pafos había ganado y bueno. Pero habrá que ver eso. Guardiola dice, bueno, perdió el otro día, rotó ahora, metió las figuras, igual así perdió. El fin de semana no sé si tiene un partido tan complicado como que este era el punto de rotación, Jaime. Porque pudo haber rotado, y no 10, sino 5 futbolistas. Pero a lo que voy es, el fin de semana juega contra Leeds, de local. En casa. Y después juega contra Fulham a mitad de semana, que tiene partido de Premier a mitad de semana. Lo que pasa es que, aunque parezca contradictorio... Leeds, Fulham y Sunderland, y después Madrid. Claro, Vizca, lo que pasa es que aunque parezca contradictorio, en la Champions tiene margen, en la Premier no. Sí. Sí, en la Premier se le empieza a escapar. Yo creo que va a llegar un punto en el cual, si el Arsenal sigue así... Es que el Arsenal también, Jaime, habíamos hablado de otros clubes de esta manera, que son capaces de ganar de esta manera. Y el Arsenal me parece que no va a ser una temporada invencible, pero pinta como que va a ser una temporada muy sólida. ¿Por qué? Veo algo en paralelo y va a ser muy interesante el duelo del fin de semana entre Chelsea y Arsenal, porque veo 2 planteles muy ricos que se han construido, a diferencia de lo que se construyó en Liverpool, con muchas figuras de costo muy alto. Estos 2 planteles se han reforzado con gente que no tenía un precio tan grande. Y eso que todavía, por ejemplo, tiene las bajas de Havertz y la de Gabriel Jesús, por ejemplo. Está lesionado Gabriel Magalhães. Pero se trajo, por ejemplo, a un central que querían muchos equipos, como el Atlético de Madrid. Es el caso de Piero Hincapié, pero está cedido. Seguramente venga cedido ahora y después sea comprado la próxima temporada. Pero claro, la gente el otro día se preguntaba en el partido contra el Tottenham, ¿va a jugar Hincapié? ¿Va a debutar de titular en la Premier? Y es como si, no sé, tiene 23 años, estará a la altura de la... Hincapié me parece, Jaime, que tiene un pedigrí muy importante y que Arteta no es ningún tonto para ponerlo en un partido de semejante característica. Aparte creo que manejó bien la transición, porque fíjate que el que venía entrando delante de Hincapié, cuando rotaba a los centrales, era Mosquera. Y el día que se lesiona, Magalhães dice, Hincapié. O sea, como que lo fue llevando como diciendo, a ver, no hay presión, ahora te toca. ¿Te acuerdas cuando hablábamos también de cómo el volante de contención, el volante de equilibrio es el nuevo 10, es el quarterback, es la pieza más importante en un plantel, todo gira en torno a él? Y cuando justo se lesiona a Rodri, decimos cómo el City se cae, como hoy un equipo puede tener a Messi en un lado y a Lev Yassin en el otro lado, pero si en el medio no tiene un buen 5, no camina. Sí. Bueno, el debate de cuál es el mejor mediocampo del mundo es entre el del Chelsea y el del Arsenal. Cuando comenzó, son 2 equipos que se armaron a partir de Enzo Fernández y Moisés Caicedo y Declan Rice, porque para mí, el único que puede meterse en ese debate a día de hoy es Declan Rice. Rodri en plenitud también, pero no está en plenitud. No. Y creo que de los del Barça, por ejemplo, al Madrid le falta un jugador ahí. Podría llegar a ser Tchouaméni. Tendría que retrasarlo a Bellingham para jugar un poquito más cerca de la base, para intentar algo semejante. Y en el Barça, con Pedri lesionado y De Jong, que no dio un buen partido en la jornada del martes. Al punto de vista de que lo adelanta Eric García porque entiende que cualquiera de los que pueda poner ahí no le da fortaleza defensiva. Quizás le da salida de pelota, pero no le da fortaleza defensiva. Pero me parece que no era un tema... O sea, él pensó que iba a ganar duelos con la presencia física de Eric García.
y la de Ronald Araujo. Y volviendo al tema de ¿Y con qué te responde Maresca? Maresca te hace jugar a Rhys James y Moisés en la base, como doble pivote, y a Enzo Fernández casi como enganche, delante de ellos. Claro. Malo Gusto cerrando más sobre el medio y a veces yéndose sobre la banda con Esteban que fluctuaba allí y que arrastraba a Ferran Torres, que no tiene alma de marcador, porque pudo haber colocado otro medio, pudo haber colocado a alguien con características de mayor manejo. Dani Olmo, por ejemplo, que te diera un poquito más de ida y vuelta. Perderías allí adelante, pero harías que el equipo se te recostara más para atacar por el lado de Lamine Yamal. Pero Lamine Yamal tampoco tiene una buena jornada. Pero voy al pensamiento de Maresca, Jaime. Y Maresca dice agilidad, velocidad, presencia en el medio, pero sobre todo capacidad para mover la pelota. Y es allí donde le gana el partido al Barça, porque le mueve la pelota en una jugada hasta de córner, donde lo sorprende, sale con los extremos, Esteban y Garnacho, y sale con Pedro Neto de falsa punta. Entonces dice, tengo a Delap, ¿a quién más tiene de 9? Tiene a Tyreek George. Voy a jugar con el falso, ¿por qué? Porque también me va a servir para tener las opciones para romper cuando el Barça me adelante la línea. Y aún con ese plan, que era lo que todos pensábamos, termina no siendo la línea del Barça un punto clave. Sí lo es en el tercer gol, pero no es un punto clave. El punto clave es la movilidad y la falta de precisión del Barça con la pelota, y para generar lo mismo. El Barça movió tan mal la pelota que el Chelsea lo logró anticipar en muchos sectores del campo, lo anuló a Lamine Yamal, varios tuvieron un mal partido y ahí se apagaron las luces. Sobre todo cuando se va expulsado Araujo. Que ojo, ya, digamos, tú no puedes tener un capitán que tenga de estas todas las semanas. Reincidencia. Y no sé si ha cambiado, porque lo revisé hace un par de semanas, pero en eso que describes del Chelsea, los goleadores del Chelsea en Premier eran Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Y creo que Pedro Neto tenía 4 goles también. Puede ser, pero tampoco es que es goleador por una cifra muy por encima de los dos mediocampistas. Y Esteban es el goleador en la Champions, tiene 3 goles, tiene 18 años. O sea, sí. Chelsea viene de jugar el Mundial de Clubes. No hizo un esfuerzo supremo porque puso un equipo B-C en muchos partidos de la Conference y le alcanzó para ganarla apretando sobre el final. Es allí donde te diría que quizá el Chelsea tiene los recursos para sobreponerse a una temporada tan larga como la anterior y con tantas demandas en el comienzo para esta. Y con esos recursos, por eso te decía lo del Arsenal y los ponía en paralelo, con esos recursos me da la sensación de que estamos viendo un equipo que es candidato no para la Premier, pero sí en el frente europeo. Todo esto sin Cole Palmer, por ejemplo. Exacto. Y quizás Robert Sánchez se enojaba cuando le preguntaban por los rumores de los arqueros. Y de los equipos candidatos, quizás el que menos seguridad tiene en el arco. Más alternancia incluso también, Jaime, de centrales. Uh-huh. Sí, porque es verdad. Te pregunto, ¿quién es la pareja titular de centrales en el Arsenal, en el Chelsea? Ni idea, porque los mueve mucho. Claro. Y lesiones. Sí, los inamovibles son Malo Gusto y Cucurella. Sí. Porque Rhys James no está jugando de lateral casi todo el año. Está jugando mucho. Ahora terminó jugando de lateral cuando el francés parece que tuvo un problema. Había jugado muy bien en el primer tiempo y ya estaba con amarilla y lo sacaron. O sea, el Chelsea tiene Robert Sánchez en el arco, que no lo mueve. Tiene los dos carrileros, los dos laterales, Malo Gusto y Cucurella. Y los 3 del medio, donde están James, Enzo y Caicedo. Eso es lo que no toca, porque inclusive ahora Estevao se ha ganado el lugar. También el que menos toca es a Pedro Neto. Pero estaba jugando hasta hace poco el que habían traído del Brighton, el otro brasilero. Joao Pedro, pero no apareció en este partido. Joao Pedro no apareció, pero venía siendo titular. Venía jugando, Joao Pedro venía jugando o de casi número 10 o de punta. Pero no está mostrando un 9-9. Sí. No, es que es un tema de hombres en posición de remate. No es un tema de un destinatario claro. Es hombres en posición de remate. Y otra de las cosas que hizo
lo cedió a Nico Jackson al Bayern Múnich, sí, que había jugado de 9, que había centrado los esfuerzos, porque el goleador de la temporada pasada fue Palmer y el segundo goleador fue Nico Jackson. Ninguno de los dos está. Y sin embargo, Chelsea no lo resiente. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar a Enzo Maresca de otra manera. Un hombre formado por Pep Guardiola, pero también con una capacidad táctica para resolver situaciones con amplitud de recursos. Mientras estamos viendo también, sí, es muy, muy bonita la idea, muy romántica la idea de Pep, de Flick, incluso hasta lo que pretende hacer Xabi Alonso. Pero quizá para estar en la cima hay que saber variar los registros. Arteta logra variar registros. Klopp en su mejor momento logró hacerlo. Zidane ni hablemos. Ancelotti tampoco. Y vemos cómo Maresca, como buen italiano, no te diría italiano ancelotista, pero sí como buen italiano dice, hoy me toca hacer esto para ganar, y lo hago. Y sin ningún problema. Es que Maresca, y justo lo sacaba el otro día, Maresca es... lo dirige Lippi. Sí. ¿Ok? En la Juve. En la Juve. No tiene un pasaje con mucho protagonismo, pero lo dirige Lippi. Correcto. Lo dirige Zico. Zico lo dirige en Olympiacos. De ahí viene la parte más de para adelante. Donde él hace quizás el mayor punto de en el Sevilla el registro es Pellegrini. Pellegrini. Porque él juega con Pellegrini y después es asistente de Pellegrini. Él juega para Pellegrini en Málaga, sí, y es asistente de Pellegrini en West Ham. Okay. Y de ahí pasa Guardiola. Sí, Lillo se va a dirigir a otro lado y él creo que se va a dirigir a Arabia, y ahí es donde él se sienta en la silla de Juan Malillo. Creo que va a Atlético Nacional. Lillo. Puede ser. Pero bueno. En una de esas salidas él ocupa ese lugar. Y de ahí se va al Leicester City, que es el primer trabajo oficial. Pero como jugador en el Sevilla, ¿quién lo dirige a Maresca? Juan de Ramos. ¿Solo Juan de Ramos? Sí, 2005-2009. Jiménez también, pero es 2005-2009. Sí, ese es Juan de Ramos y Manuel. Y todavía no es Unai Emery. No, porque Emery va al Valencia primero. 2009 Emery está en el Valencia. Correcto. Sí. Emery va al Sevilla después de ir a Rusia, al CSKA. Sí. Enzo Maresca en el Sevilla gana la Copa del Rey 2006-2007 y 2 veces la Copa UEFA 2006 y 2007. Juan de Ramos. Juan de Ramos. Juan de Ramos. A ver, Vizca, hemos hablado 1000 veces y no queremos caer en la misma teoría, pero la realidad es que el fútbol moderno es de gente que maneja distintos registros. Luis Enrique maneja distintos registros. Exacto, me he salteado justamente a Luis. Es un poquito más fundamentalista el Lucho, pero te puede replegar, te puede jugar con un poquito menos de protagonismo y a veces con un poco más de protagonismo. A veces más atrasado, a veces más adelantado. Y que para mí es el principal obstáculo con el que se ha encontrado el señor Arne Slot. Arne Slot, Klopp, era alguien que su equipo disfrutaba y se engrandecía en el caos. Era intenso, era ofensivo, pero estadísticamente no acumulaba un gran porcentaje de posesión. O no era su principal objetivo. Lo terminaba acumulando porque dominaba los partidos, pero no era su objetivo. A mí lo que veo de este Liverpool, y quizás la gran pregunta es, ok, ¿por qué no pasó esto el año pasado y está pasando ahora? Aunque sí pasó en el segundo semestre del año. Veo muchas cosas en común de lo que sufre Liverpool hoy, de lo que sufrió Guardiola allá en su primera temporada con el City. Cuando venía de dominar desde la posesión en España, de duplicar ese dominio con el Bayern, y cuando llegó a la Premier y dijo, no señor, acá usted no va a dominar. Va a haber 40% del partido que usted no lo va a dominar y eso va a ser un caos terrible, y si usted lo sobrevive va a poder ganar. Y si no lo sobrevive, qué pena. Eso es lo que yo veo en el Liverpool de Slot. Es el segundo año, Jaime, ya. O sea, él ya ganó en el primero, ya conoce la liga, ya ha armado este equipo, ha traído una infinidad de jugadores que supongo que él ha pedido.
Es un equipo, hija, que tú... Miren a Liverpool el momento que recupera la pelota. Lo primero que busca el equipo es pausa y control. Uh-huh. Es decir, es un equipo que el momento que recupera la pelota es como calma. Vamos a calmarnos y vamos a tener la pelota para acomodarnos. Y en la Premier te muerden, te comen. Sí, sí. Las faltas que no te pitan, el físico de los rivales, la intensidad del otro equipo, no lo puedes hacer. No, y ahora me parece que también hay un tema de confianza. Creo que ahora son todos dudas. Y tuviste el duelo contra un Manchester City, como vemos. Está bien, ese partido lo jugó muy bien, donde Liverpool no sale bien parado. El duelo contra el United. O sea, estamos viendo en cuanto a los duelos que ha tenido en partidos decisivos, los ha perdido a casi todos, Jaime. Casi todos. Sí. O sea, perdiste contra el City 3-0. Perdiste contra el Palace, está bien, en Copa de la Liga 3-0. Perdiste contra el Brentford 3-2. Contra el United 2-1. Contra el Chelsea 2-1. En la Liga contra el Palace también. O sea, si nos ponemos a contar, está la victoria frente a Real Madrid, la victoria frente a Aston Villa, la victoria frente al Eintracht, y después hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrotas. Uh-huh. A ver, con Klopp, Van Dijk y Konaté o el de turno nunca jugaban tan adelantados. Nunca. No. O sea, había una presión, sí, pero no, o sea, no, el equipo no quedaba tan expuesto. Pero la otra también. En posesión, ese equipo nunca jugaba ahí arriba. Pero, o sea, cuando vos has optado por variantes para mejorar tu ataque, y no solamente has desmejorado el ataque, sino que has perdido un poco el control del juego a partir de la pelota, a partir del ataque, a partir de los goles. Porque Liverpool a veces no te controlaba partidos, pero te controlaba a partir de la cantidad de opciones que te creaba y de los goles que te marcaba. No te perdonaba. Te llevaba por delante. Exactamente, no te perdonaba. Hablábamos cuando te preguntaba y te decía... Este equipo es muy goleado encima de todo, muy goleado. Es que es muy goleado. Un gol a favor en los últimos 3 partidos. Sí. Dos cosas sobre Liverpool. Uno, te decía qué pasa con los españoles cuando van y no pueden competir y no pueden la intensidad del rival. Fíjate que la victoria del Liverpool es contra el Real Madrid. Sí. Y justo ahí hay un cruce de caminos donde un equipo que no se lo fue a llevar por delante, que le permitió tener la pelota, es al que le gana. Punto 1. Punto 2. Salah, un extremo a perfil cambiado, que con un equipo que no acumulaba tanta posesión, arrancaba en 3/4 de campo y terminaba en zona de remate. Uh-huh. Ustedes fíjense y hagan una pausa en la pantalla cuando estén viendo al Liverpool en posesión, ¿ok? El Liverpool en posesión tiene a Salah pegado a la banda. Ese señor de ahí tiene que arrancar en horizontal, ni siquiera en diagonal, en horizontal, eludir 4 hombres para recién ahí estar en zona de remate. Cuando tú en posesión, al extremo, nunca lo dejas en la banda. La banda la empieza a ocupar el lateral y ese extremo tú lo empiezas a liberar para que ataque no era, el interior. Él arrancaba un poquito más de interior y la banda era para Alexander-Arnold, por ejemplo. Correcto. Hoy sin Alexander-Arnold, él es el dueño de la banda. Y claro, está bien que él esté en la banda cuando estás en transición ofensiva. ¿Por qué? Porque arrancas en la banda y cierras. Claro. Ahora, en una posesión larga, que él siga en la banda es alejar de la zona de remate a tu principal jugador. Sí, sí. A ver, déjame ver los números que Salah tiene hasta ahora en Premier, que no son... Tiene 4 goles. El goleador de la Premier pasada. Sí, sí, tiene 4 goles. Y en Champions, 1. Isak tiene 163 minutos en Champions, no tiene goles. No tiene asistencias tampoco. Y en la Premier, hablando de refuerzos, tenés 0 goles para Isak, 1 asistencia. Wirtz 0 goles, 0 asistencias en 696 minutos.
Y bueno, ahí es donde yo creo que hay un tema de qué se buscó desde la dirección deportiva con todos estos cambios. Probablemente el ciclo de Darwin Núñez estaba terminado dentro del club porque se había buscado algo que no se había encontrado, pero no el de Lucho Díaz. No sé qué pasó ahí con el colombiano, al cual el Bayern le abrió claramente los brazos. Para mí, Lucho era el único con el que podían hacer caja. Eso también es cierto. Porque Salah es quizás estará en el 11 ideal de la historia de Liverpool, pero a la edad de Mohamed Salah no le iban a sacar mucho dinero. Es decir... Y salvo una venta a Arabia Saudita. Correcto. El único con el que podían hacer dinero era con Luis Díaz. Y con Darwin. Y con Darwin, a quien sí lo vendieron a Arabia Saudita. Arabia Saudita, exactamente. Pero no hay mucha gente en ese plantel, sobre todo porque Alexander Arnold se le fue gratis. El año pasado. Gratis no, se fue el Real Madrid, pagó algo mínimo para tenerlo en el Mundial de Clubes. Para el fútbol moderno es gratis. Sí. Fue una bicoca. 10 millones pagó. El año pasado se les había ido, se les había retirado Thiago. Es decir, no estoy hablando de... bueno, pero Thiago Jaime pasó mucho tiempo lesionado, o sea que... No, a eso voy. No estoy hablando desde cómo el plantel se desarmó en cuanto a gente que era titular y salió, sino cuánta plata logró ingresar el Liverpool a partir de... Movió bien el dinero. Creo que fichó por 500 millones y vendió por 300 y pico. O sea, no tuvo un saldo tan negativo. Lo que pasa es que la gente que llegó con un precio muy alto todavía no ha rendido. Creo que el que más ha rendido es Ekitike. Que llegó para ser suplente. Exacto. Sí. Bueno, eso con el Liverpool. Hablamos del Arsenal, sí. Hemos hablado del Chelsea, hemos hablado del Barça. Del gran partido que se viene el fin de semana, del protagonismo del Arsenal también, de la magnitud de los recursos. Hablabas incluso de Mosquera, Calafiori te puede jugar adentro de zaguero y te puede jugar de lateral también. Hincapié también. Creo que si hay algo que ha aprendido el Arsenal, exacto, Hincapié también te puede jugar en la banda, es que probablemente se le habían escapado algunos de los títulos en los cuales, o de las ligas en las cuales había sido muy protagonista. Y ahora dice, agrandemos el plantel. Y tenés a Trossard en un gran momento, tenés a Martinelli en un gran momento, podés jugar antes esa dependencia, el hecho de quién te va a jugar de nuevo. Merino, lo que te está brindando es extraordinario, Bukayo Saka también, hablaste de los medios, o sea, y eso que está Odegaard, que ha jugado poco. A ver, Vizca, si yo te digo esto, el fútbol moderno es, y la gente que ganará títulos este año y que ganó títulos la temporada pasada. 1. Entrenadores que manejan varios registros. 2. Planteles profundos. 3. Dime quiénes son tus mediocampistas y te diré a qué aspiras. Para mí ese es el fútbol moderno, porque Haaland creo que es el mejor delantero de la época, o de estos años. Lo es, lo sigue siendo, pero mira que sin Rodri no pudo. No. Sin Rodri, y te diría contra un modelo como parecido a lo que hizo Newcastle el otro día, de dejarle muy poquito espacio de maniobra, porque con Campo creo que te demuestra que una vez que agarra carrera es imparable. Yo no sé si hay un delantero centro en estos momentos en ese nivel. Y hablando del tema del Mundial, ojo, porque está en un bombo 3 allí, donde al que le toque no sacará un equipo fácil, Yo lo discutía con amigos ecuatorianos, donde Ecuador estaba en toda la expectativa por entrar en el bombo 2. Yo le decía, la realidad le preguntaba, le decía, dime quién en el bombo 2 te asusta tanto como para que prefieras el bombo 2 que el bombo 3. Y yo digo, yo prefiero evitar a Noruega que evitar... Lo que pasa es que Ecuador viene de la eliminación con Senegal. Y yo creo que Ecuador ahí tiene un temor a que le vuelva a tocar Senegal y al estar en el mismo bombo no le puede tocar Senegal. Ahora, también hay algo que, con lo que marcó FIFA ayer o antes de ayer, de cómo son los cruces. Inicialmente el bombo 2 abría con el bombo 1, primer partido. Y ahora el bombo 3 es el que abre con el 1.
O sea, primer partido es... Es A1 contra A3. A1 contra A3. Y lo Pero que A1 va a ser México. O México o España o... No, sea, A1 va a ser México. No, porque no se va a sortear ya. O sea, no se va a sortear la Yo creo que el primer partido, no sé si es el del grupo A, ese es el partido que abre el Mundial, que se va a jugar en el Estadio Azteca. Lo que pasa es que no se va a sortear la posición de los equipos en el grupo. Entonces, el primer partido en todos los grupos será el primer partido de grupo. O sea, el equipo de Bombo 1 juega su primer partido contra el equipo de Bombo 3. Pero eso no, la posición sale después, Jaime, me parece. Todavía ya nos estamos metiendo en otro berenjenal. No, es que eso es lo que ayer aclararon, que este año no se va a sortear la posición. Es decir... Pero primero saca Bombo 1, después saca Bombo 2 y después saca Bombo 3 y después Bombo 4. Y después Bombo 4, pero el calendario de cómo se van a jugar los partidos, es decir, el primer enfrentamiento de grupo es Bombo 1 contra Bombo 3, Bombo 2 contra Bombo 4. Esa es la primera jornada del grupo. Okay, eso no lo sé, pero no te lo apuesto, porque me parece que lo que se cambia, una vez que se saca el segundo bombo, se ve la ubicación relativa dentro del grupo, de ese equipo. Si va a ser el A, el 1 ya no va a ser. Si va a ser el 2, el 3 o el 4. Ok. Y creo que lo que vos estás diciendo es que va a jugar 1 contra 3 seguro, pero habrá que ver la posición del 3, porque primero se saca la bolilla del bombo, del segundo, después de lo del primero, y después saca el orden. Claro, lo que entendí de lo que marcaron ayer es que este año no se va a sacar el orden. Ok. Es decir... Que ya es determinado que el del bombo 3 va a jugar contra el del bombo 1. Por ejemplo, el primer partido, o sea, digamos, primer partido del bombo 1, o sea, toma México. México, primer partido lo juega contra el que salga del bombo 3 en su grupo. El segundo partido contra el del bombo 2 y el cuarto o el tercer partido contra el bombo 4. Okay. Pero tenemos un programa la próxima semana donde vamos a hablar de estos temas. Por eso. No se lo pierdan. Sí, igual tengo que leer un poquito más todavía. Por lo que había leído, no me había, o sea, entendí que había la posición dentro del grupo se sacaba con otra bolilla, pero tiempo al tiempo. Sí. ¿Qué más querías hablar? A ver, Real Madrid es victoria en Pireo, pero hay más ruido de los 4 goles de Mbappé. Me parece que no cambian un poco la dinámica narrativa de las últimas semanas, sobre todo que es una dinámica que después de que Vizca llegó con los chismes de España y lo hablamos acá, ya se ha internacionalizado esa visión de que quizás el Real Madrid no está del todo contento con el proyecto de Xabi Alonso. Y el Real Madrid parece no estar contento con muchas cosas, según lo que se escuchó en la Asamblea General de Socios de principio de semana. Bueno, y eso que Real Madrid había arrancado todo esto vanagloriándose del estadio que tenía, de la fuente de ingresos que representaba, de todo lo que había ganado, un club que es campeón de la Champions en el 2022, que vuelve a ganarla en el 2024, que juega al Mundial de Clubes, también eso le permite recaudar mucho dinero, pero su presidente se queja de que están jugando muchos partidos y que por eso su plantel se está desgastando. Yo creo que era un momento justo me parece, para que Florentino apareciera y tapara, como hacen otros políticos, con un poco de humo, otra cosa que él quiere hacer. Y en un principio había amenazado con vender el 5% de las acciones del club a un grupo privado. Después dijo que era el 5. Primero dijo el 10, perdón. Después dijo que era el 5. Y eso dijo que lo anticipó y dijo, lo vamos a conversar en la próxima Asamblea General. Entonces, ¿qué hizo como buen político? Y distrajo un poco a la gente. Habló del caso Enríquez Negreira, habló de que los árbitros lo han perjudicado últimamente, habló del tema de la Superliga, habló de cómo él fundamenta que el arbitraje en España lo ha perjudicado en los últimos años. Y con eso desvió un poco la atención del tema más importante, porque el Real Madrid, si está viviendo semejante bonanza económica, ¿para qué va a poner una demanda millonaria ante la UEFA por la Superliga en la cual se quedó solo?
¿Para qué va a abrir la carta y va a pedir que le entre más dinero a su sociedad? Rompiendo algo que él dijo que no iba a romper. O sea, para mí, está viendo mucha NFL y a partir de eso es que apareció con todas estas ideas. A ver, ¿tú piensas que los clubes social deportivos tienen fecha de expiración institucionalmente en esta ola de clubes, sociedad anónima entre los fondos de inversión, los equipos de Estado? O sea, ¿cuánto más pueden sobrevivir ese modelo de club social deportivo? Yo creo que sobrevivirá en la medida que los manejos sean correctos. No importa, yo creo, la naturaleza del manejo. Lo que importa es que, a ver, Jaime, ¿qué es lo que, o sea, el negocio del fútbol va a seguir siendo el negocio del fútbol? Florentino también habló del tema de los derechos, que cada vez estaba siendo más caro ver el fútbol, que él proponía algo donde no se cobraran los derechos, que la Superliga fuese gratis, o sea, y obviamente quiere acabar con todo el resto de las otras competencias. El tema de las sociedades civiles sin fines de lucro está por la poca transparencia que hay en el manejo de los jugadores, porque ¿dónde está el gran problema del fútbol? En el negocio que hay en torno a los jugadores, que ahí es donde aparece la mano privada que dice, bueno, yo voy a hacer que esto se normalice, se fiscalice, se le agregue transparencia, pero hemos visto también, Jaime, a muchos inversores, golondrinas, gente que hace un negocio para mover dinero y para hacer cosas que solo el fútbol te permite hacer. Porque en el fútbol nosotros armamos una liga, ponemos a la venta los derechos y por ahí decimos que si es atractivo, el mercado va a determinar lo que se paga por eso. Y de la misma manera que el mercado determina el valor de un jugador. Y las instituciones comercian jugadores. Y hay representantes, muchas manos intermediarias. Ahí es donde está el verdadero negocio del fútbol. Entonces, si es privado y hay gente a salario, o si hay gente que trabaja por... Yo creo que lo que se tiene que hacer es se tiene que profesionalizar el fútbol. Después, determinar si en esa profesionalización los cargos profesionales, porque por ahí puede haber un presidente que sea millonario y que sea una figura tipo Florentino, que esté en la cabeza, que sea un señor que tenga mucho dinero y diga, yo no quiero sacarle un peso a mi club. Pero en el organigrama, toda la gente de ahí para abajo está a salario y está a bonos y está todo. Yo eso no lo vería mal. Y que las decisiones de un club la tomen sus socios. Pero lo que no se quiere es eso, en la parte romántica, perder el control de la esencia de lo que fueron los clubes a partir de tener socios adherentes. Porque ahora el Madrid dice, quiere cerrar la entrada de nuevos socios. ¿Por qué? Porque quiere convertir y repartir dividendos de lo que ponga este capital que va a ingresar ahora en esta partición que quiere hacer. El Atlético de Madrid lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid tenía dueños. Sí, a ver, sí, es cierto esa parte. Se habla mucho de las sociedades anónimas, deportivas, las SAD, o cada país tiene un nombre distinto, pero entiendes, que el club tiene un dueño, o sea que lo cotiza en bolsa, o sea que es Don Vizca que rompió la chequera y compró el club. Exacto. Todos los casos de éxito son de equipos del segundo pelotón. O sea, no hay... y de la mano de multipropiedad. ¿Por qué? Porque la multipropiedad es parte del negocio. ¿Okay? Exacto. Es parte del negocio. Pero todos los casos de éxito son de equipos del segundo pelotón. Fíjate lo que pasó en Liverpool cuando lo compraron. Fíjate lo que es el United después de la compra. Flamengo no es comprado, no tiene dueño. Palmeiras no tiene dueño. Botafogo ganó la Copa Libertadores de América. Sí, pero si tú compras el Botafogo y ganas la Copa Libertadores de América, puedes 10 años gestionar el club y estás en el logro más grande de la historia de ese club. Gestionar la expectativa de un Real Madrid, de un Barcelona, de un Boca, de un River, de ese tipo de clubes
no es negocio, no es rentable. ¿Por qué? Porque tienes que convivir con el éxito constantemente. Si tú compras un equipo a mitad de tabla, o sea, fíjate el Chelsea, Vizca. Claro. El Chelsea, el otro día lo decíamos, el Chelsea no gana un título inglés desde 2018. Desde Conte. ¿Ok? Pero el Chelsea no es el 1, no es el 2, no es el 3. Es debatible si es el 4. Entonces, la obligación del Chelsea no está a la altura del United. Lo mismo que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es el 3. Pero la obligación del Atlético no es la del Barça, no es la del Madrid. Entonces, esa es una parte donde te digo, ok, todos los casos de éxito que yo te puedo contar y que te puedo contar cómo lo hicieron y te puedo dar toda la explicación, ninguno involucra a los 2, 3 grandes de un país. A los 2 grandes de un país. Siempre es segundo pelotón. Ahora, ese modelo les ha permitido a esos clubes generar una cantidad de recursos que a los socialdeportivos no les permite, sobre todo en las grandes ligas del mundo. Flamengo no le interesa la multipropiedad. ¿Por qué? Porque Flamengo es un club formador y vendedor. Lo que produce lo tiene ahí y lo vende afuera. Y se olvida del problema. Ahora, como tú eres un Palmeiras. O el Palmeiras. Cuando tú eres un comprador como el Chelsea, te interesa tener el Racing de Estrasburgo. Cuando tú eres un club como el Brighton. Pero, por ejemplo, te pregunto, los 3 grandes de Portugal son clubes sociales, ¿correcto? Benfica, Sporting y Porto. Creo que sí. Me parece que sí. Pero Portugal, para mí es el ejemplo que yo le doy a todas las ligas del mundo. Portugal dijo, nosotros tenemos una gran liga, nosotros tenemos 3 equipos grandes que nos generan una audiencia constante, pero nuestro negocio es ser la puerta de Latino a Europa. Y la Champions, a ganarla, no la vamos a ganar. Si se nos dan los números, podemos ganar una Europa League. Y la Champions, y Portugal convive tremendamente bien con cuál es su realidad y cuáles son las expectativas reales de sus clubes y de su liga cuando se cruza en Europa. El Madrid y el Barça sienten que día a día pierden más terreno en Europa. ¿Por qué? Porque no pueden tirar la casa por la ventana como la puede tirar el City, como la pueden tirar los clubes de la Premier, como la puede tirar el Paris Saint-Germain. Y ojo, como la puede tirar el Bayern, que es un híbrido. Porque el Bayern pertenece 45% a empresa privada. Sí. 49% empresa privada. Sí, 51% socios. 51% a socios. Entonces, y ninguno por estatuto, creo que casi todos los clubes alemanes funcionan así. Solamente el Leipzig y el Hoffenheim, que son equipos que ascendieron a la Premier, a la Bundesliga. Y el Augsburgo también, que ascendieron a la Bundesliga con una estructura distinta. Pero están obligados a que su dueño tenga una inversión social, o sea, que parte de la inversión que él hace aparte de la inversión que él hace en el club, tenga una inversión social en Leverkusen, en Hoffenheim. Bueno, pero volvamos a Real Madrid, porque nos escapamos de Real Madrid. Bueno, ¿qué pasa? Yo sí creo que el equipo que más genera ingresos en el mundo, que es el Real Madrid, cada día genera menos ingresos en comparación a lo que económicamente pueden generar otros por los clubes satélite, los convenios. Pero el Madrid tiene su filial, tiene el Castilla, mueve una cantidad de jugadores tremenda. Tú no puedes comparar tener Castilla con tener al Racing de Estrasburgo. Bueno, pero claro, para eso necesitas ser una sociedad anónima que pueda comprar un club en otro país. Claro, pero estás compitiendo contra el City que tiene 12 clubes. ¿Pero a vos te parece que a Florentino eso es lo que le preocupa? ¿Qué le preocupa a Florentino? Después de lo que viste en la asamblea, ¿qué le preocupa a Florentino? Perder el control. Ese es el primer punto. Perder el control de las cosas. Sí, pero dentro de perder el control de las cosas es no ser el club más poderoso del mundo. Y cuando estoy hablando... Pero ojo, si lo sigue siendo. En un momento era el Manchester United. Yo no creo que el Madrid tiene hoy la holgura. Y ojo, no estamos hablando de grandeza y de títulos, porque creo que el Madrid está por encima de cualquier otro club del mundo. Y me dirán los del Barça y lo que sea. Creo que el Madrid... Para mí, el Madrid es el club más fuerte, más ganador, más importante del mundo del fútbol. Por lejos. 15 Copas de Europa lo avalan con un margen de ventaja enorme. Correcto. Pero esa brecha, décadas sin ganar algo y no perder prestigio. Mirá lo que esa brecha no se ve reflejada en la caja, el poder adquisitivo. Pero ¿para qué quiere más dinero Florentino? Te pregunto. Y porque creo que él piensa que pierde terreno
en cuanto a poder, en cuanto a ingreso, en cuanto a todo. Con poder. Todo lo que ahí está. Alrededor. Poder es la palabra clave. Sí. Pregunta. ¿El Madrid es más cercano a la FIFA o a la UEFA? A ninguna de las dos. ¿A ninguna de las dos? Bueno, por ahí ahora está muy alejada de la UEFA. Uh-huh. ¿En qué tiene razón Florentino Pérez? Es demasiado caro ver el fútbol. Eso sí. ¿Por qué el fútbol? Y lo dijo Bielsa. Fíjate que estamos poniendo a Bielsa y a Florentino Pérez como dos personas que están de acuerdo en algo. ¿Por qué el fútbol es el deporte que es? Primero, me voy a la parte filosófica e histórica. Los señores esos que se reunieron en el bar ese en el 800 no sé cuánto, son unos cracks. ¿Por qué? Porque cuando ellos codificaron el fútbol, ¿qué quiere decir codificar? Explicar cómo se juega el deporte. Sí. Dieron el clavo. Porque el fútbol no tiene hermanos perdidos. El fútbol americano es un hermano perdido del rugby, el béisbol es un hermano perdido del cricket, y así hay muchos deportes que en esa explicación, en una época donde las reglas llegaban por barco y escritas a mano, hay una cantidad de deportes que evolucionaron de malinterpretar cómo alguien les había dicho que se jugaba. El fútbol son unos cracks, porque el fútbol se jugó siempre igual. Eso desde la parte de la facilidad para jugarlo. Pero segundo, porque una vez que se masificó, era visual. Tú podías ver fútbol. Y por eso estos clubes tienen esa cantidad de hinchas. Uh-huh. Porque la gente lo podía ver. Y por eso los derechos valen tanto. Y claro, esos derechos que están hoy en plataformas de pago se rentabilizan porque hay una gran cantidad de que está dispuesto a pagarlas porque quiere ver. ¿Por qué? Porque Don Vizca veía fútbol gratis y cuando le cobraron, eran más las ganas de ver eso que el no pagarlo. Y lo paga. Ahora, la generación que viene no ve fútbol. Entonces, dentro de 10 años, no van a pagar las suscripciones de pago. ¿Por qué? Porque no tienen visibilidad. Y la industria del fútbol se ha enfocado muchísimo en exprimir cada centavo de los que están dispuestos a pagar y no generar nueva gente que está dispuesta a pagarlo. Entonces, ¿quieres la plata o quieres la audiencia que potencialmente será plata en el futuro? Y todos han elegido la plata hoy. Todos han elegido la plata hoy. Pero a lo que vamos es a la exacerbación del negocio, más allá de cualquier cosa. Porque, por ejemplo, las asociaciones continentales de fútbol, como la UEFA, como la Conmebol, que podrán estar mejor o peor manejadas unas con respecto a otras, pero tienen un sentido colectivo, que es, o sea, el club hoy por hoy se quiere alejar un poco de todo eso, que es un poco, me parece, también el reflejo de lo que se está viviendo en este momento a nivel social. Se dice, yo quiero tener la libertad de yo ganar dinero y no que pagar impuestos. Piensa mucha gente, es así. O sea, el fútbol asociado es una manera de pagar impuestos. Y una manera de generar que haya competencias sub-17, femeninas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, ¿quién no juega así? Las grandes ligas del fútbol, de los deportes americanos. Porque se nutren de un sistema que también tiene sus otros negocios, pero cada quien hace su negocio independiente. ¿Y quiénes son los dueños de estos transatlánticos? Grandes fortunas. Entonces, todo esto va en contra de lo que es la idea con la cual el fútbol ha comenzado. Entonces, el fútbol, como bien decías, tiene que convivir dentro de esta situación de mundo que estamos empezando a observar, donde también tenés la demanda y la competencia de muchos otros deportes. Pero, por ejemplo, la NFL fue a España y jugó en el Bernabéu. Y la gente no entiende las normas todavía del juego. La NFL ha sacado los partidos, ha jugado en Brasil, ha jugado en Alemania, ha jugado en Inglaterra, ha jugado en varias partes, ha jugado en otras, creo que otras partes del Reino Unido. Sin embargo, la gente todavía no logra, porque también después dice, ¿y cómo vamos a jugar? Pero tenés que comprar el casco, tenés que comprar el uniforme, es mucho más complicado. Y el fútbol no. Y el fútbol lo que tiene es eso. De repente estamos encontrando personajes como Florentino que está intentando querer ser aquello.
pero vos sos esto. Y no. Y para eso tiró el órdago de la Superliga. Y quedó solo. Sí. Quedó solo, me parece. Tiene una sentencia a favor, ahora reclamará dinero. El Madrid quiere sentarse con la UEFA, quiere llegar a un acuerdo con la UEFA. La UEFA nos parece muy preocupada por el momento, pero le ha tirado una demanda millonaria. ¿Y qué va a hacer con todo ese dinero el Real Madrid? ¿Va a poner una sociedad de beneficencia? ¿Qué va a hacer? Sí. Santi, se te abrió el micrófono, atendí. ¿Por qué quedó solo? ¿Ok? Porque las ligas superaron. La Premier tiene... Porque uno se quedó sin los ingleses y al quedarse sin los ingleses es casi quedarte solo. Pero la Premier tiene mucho de ligas americanas. Porque la Premier se crea cuando Inglaterra está sancionado por la UEFA, por Hayes, sí. ¿ok? Y las medidas con las que se crea la Premier son, uno, conociendo errores del pasado, y dos, dependiendo de sí mismos, no con la influencia de, ok, y el Manchester puede arriesgarse y quedarse fuera de la Champions, porque para el Manchester esto significa, porque no había Champions en ese época, no había Europa. Entonces, la Premier hay una coincidencia con la creación de la Premier League y de la Champions League. Claro, pero Inglaterra estaba... Ya no estaba sancionada, pero en los años en que estuvo sancionada, vio cómo su fútbol empezó a perder. Claro, entonces ellos toman una decisión de la creación de una liga en base a cómo se repartía la televisión, cómo se repartían los ingresos, cómo... Sí, lo puso en una órbita mucho más prolija y mucho más productiva a nivel económico y lo profesionalizó a nivel de marca. Y eso es lo que ha generado hoy lo que es la Premier League. Claro, cómo el crecimiento de la liga como tal es un beneficio para todos los clubes de la liga, cosa que no pasó en otros países y que no ha pasado en España. ¿Cuál es la diferencia entre las ligas americanas y las ligas y las otras ligas españolas? Y la Premier es un híbrido. Los dueños de las ligas americanas son en partes iguales los 30, 32, 36 o 40 clubes, dependiendo qué liga es la que estás viendo. Ellos son dueños en partes iguales. Entonces, si a la liga le va bien, ellos se benefician en partes iguales. Después sus clubes tienen sus ingresos aparte, pero se benefician en partes iguales. La Premier está mucho más cercana a ese ecosistema. Y por eso a la Premier no le interesa romper ese ecosistema por una Superliga. Igualmente, ese es apenas uno de los temas. Yo creo que en cuanto a lo que quedó de lo que dijo Florentino, cuando sobre todo atacó al Barça, fíjate lo que le pasa al Barça ahora. Después hay una denuncia de trabajadores ilegales en la construcción del Camp Nou. O sea, cuando resulta ser que te quedaste sin socio, te empiezan a aparecer problemitas. Y claro, el socio que se agregó el Barça, es la UEFA. Seferín fue al palco a ver el partido, el último que se jugó en Montjuic de la Champions, y ahí es donde donde se normalizó el pacto. Es decir, te vamos a dar una final de Champions, te vamos a permitir jugar en Montjuic y después jugar en Camp Nou. Tranquilo, que estamos contigo. Te vamos a perdonar, te vamos a volver a abrir los brazos. ¿Y qué hizo Laporta? En una situación en la cual está con una deuda que asciende casi a los 3.000 millones de euros, dijo, los abrazo a ustedes. Porque se dio cuenta también que con Florentino no estaba yendo a ninguna parte, porque la Superliga no va a algo. Y si hay una demanda, no sé cómo se pactará eso, pero la relación entre el Barça, y más aún con la denuncia del tema arbitral, la relación entre el Barça y el Madrid ahora es, mírame y no me toques. Para mí el tema arbitral, Vizca, ellos no se están dando cuenta, los clubes o el Madrid, que el simple hecho de hablar del tema les resta. A todos. Porque ya te genera o sea, es decir, sea que el Barça... Genera una duda en la credibilidad de todo el sistema de la liga. De todo el sistema. Es que da lo mismo, mire. Hay un hecho factual que es lo que decía el presidente del Real Madrid, que decía, este señor trabajó para el club. Perfecto, ok. Sea que ese señor trabajó para el club para beneficiarlo. Recibía un pago. Un pago en blanco. Aparte, un pago en blanco. Sea que el señor recibió un pago en blanco para... ¿Pero qué te denota que sea un pago en blanco? ¿Que no lo ocultaron? No, por eso. Pero, ¿a qué voy?
tómalo como una persona ajena al fútbol. Si el pago en blanco era para beneficios arbitrales, o si el pago en blanco era para defenderse de beneficios arbitrales del otro protagonista, ya te genera una pregunta en la cabeza. Ojo, claro, yo no sé cuál es la verdad. Que te hace mucho daño. A ver, y también está la otra parte de la Superliga, es donde yo siento, no sé si por su pasión por la NBA, donde Florentino entiende que... Pero no está enamorado de la NFL, Jaime. Sí, pero da lo mismo. O sea, para mí el tema es que él quiere crear ahora la NBA europea, el brazo europeo de la NBA. Él entiende que el futuro es por pegarse más al entretenimiento que por la pureza del deporte. Sí, bueno, quiere llegar a un acuerdo. Llegó a un acuerdo también, me parece, con Apple para la visualización virtual del partido con herramientas de Apple. Por eso. Entonces, y él entiende que el fútbol, ojo, estoy tratando no estoy ni a favor ni en contra, simplemente tratando de entender un poco el porqué. Y él entiende... Creo que hay una conjunción de épocas. En esta época de la inteligencia artificial, de la cantidad enorme de recursos, es como que Florentino no... Él no sigue pensando como un señor de casi 80 años. Él está pensando como que él quiere abrazar a todo este nuevo mundo. Es que me parece que en su mente, y ojo, es una mente brillante el de Florentino Pérez. Claro. El fútbol moderno, la Champions moderna, los fichajes galácticos, los jugadores tipo Rockstar, todo es Florentino el primero que lo hizo. Por eso cuando él sale con estas cosas, te genera más ok, este tipo es un visionario. Sí. ¿Por qué lo está diciendo que decir, no, está loco, está equivocado? Él entiende que el futuro del deporte está más cercano al entretenimiento que a la pureza del deporte. ¿Ok? Sí. Dicho esto, él entiende que la UEFA, la Liga, son una atadura para las libertades que él debería tener como presidente. Él está pensando a partir de marca y de la marca de Real Madrid. Correcto. Y que para él, la Liga y la UEFA, o la FIFA, o lo que sea, son una atadura. Exacto. Que no le permite a él explotar impedimentos. Y él quiere, y con eso, ¿qué quiere hacer? Prescindir de todos ellos. Constituir su propia liga con gente que esté a la par de él, que tenga la misma visión. Sí. Y seguir de esa manera. Correcto. Ojo, a ver, está equivocado. Hay una parte muy grande de mí que dice, no está equivocado. Conceptualmente, ¿es viable? No estoy seguro que sea viable. Sobre todo porque cuando se crea la NFL y todas las ligas que él toma como referencia, son ligas que se crearon de cero así. No es que... Exacto. No es que cambiaron como era, no, se crearon de cero así. Había fútbol americano, había básquet, pero se crearon de cero así. Se sentaron un día y dijeron, ¿cómo vamos a hacer que esto sea más rentable? Y lo hicieron. Acá tienes que irte en contra de algo que está preestablecido y está preestablecido, preorganizado, con mucha gente que ha invertido dinero y que está generando ingresos a partir de cómo se ha estructurado. Claro. Bueno, ante todo esto, creo que la historia lo va a juzgar. Y como bien decís, jamás se podrá llegar a la conclusión de que está 100% equivocado y quizá tampoco 100% acertado. Está encontrando adversarios muy duros en el presidente de la liga, el señor Tebas, que no tiene problemas en ir al cuerpo a cuerpo con él. Y como recordatorio también, no sé, fíjate, los resultados de las últimas semanas. No le puede ganar a Rayo Vallecano, club de barrio modesto, absolutamente, y no puede ganarle al Elche. O sea, el Madrid que dice, no, estamos... O sea, creo que el Madrid, y tendrían que decirle, mirá que los Cowboys, que son la franquicia más importante del fútbol americano, ha vivido muchas temporadas sin ganar nada, porque se juega un solo torneo, es a cara o cruz. Si vos querés desaparecer de las otras ligas y querés jugar solamente la Superliga, la vas a ganar una vez cada X. Sí.
Correcto. Y vas a jugar pocos partidos y bueno. Hay una parte que me lleva a pensar que él tiene un cálculo que es más rentable contra quién juegas que ganas. Es decir, sí, que el estadio se llene y que haya dinero y que haya publicidad y que haya que el evento suceda, que es lo que, por eso te digo, él se está fijando mucho más en la NFL más que en la NBA. Sí, o sea, me parece que hay un cálculo matemático ahí que no sabemos el detalle, o algún cálculo de proyección que dice: es mejor ganar la Superliga una vez cada 10 años, pero que tus 15 partidos sean contra el United, el Liverpool, que ganarte 5 Champions en 5 años contra el Wolfsburgo, el Leverkusen, el Stade Reims y la Atalanta. Es mi lectura de su visión. Es decir, es mejor ganar una vez cada 5 años jugando 11 partidos contra estos nombres que ganarla 5 veces en 5 años contra Wolfsburgo, Leverkusen, Atalanta. Pero eso claramente rompe con la esencia del fútbol y del juego y de la estructura de todo eso. Entonces, es que ahí es donde decimos, conceptualmente, me parece totalmente entendible y lógico y hasta visionario, pero es mucho lo que tienes que descomponer para implementarlo. Exacto. Es ir demasiado contracorriente como para generar que todo el mundo te aplauda y esté de acuerdo. Porque aparte creo que se ve, y quiero separar, mucha gente, los del Madrid aplaudieron, los críticos del Madrid dijeron, acá hay un gato encerrado, ¿cuándo el señor lo descubrirá? Y los escépticos, los de afuera, dijeron, bueno, se indignaron por el discurso, pero a ver, es el presidente de Real Madrid hablándole a los socios de Real Madrid. O sea, no lo está hablando no está generando o tratando de que lo quiera el hincha del Atlético, del Barça o del Bayern Múnich. No está en una campaña para ser alcalde. No está en una campaña para ser alcalde. No, exactamente. No está buscando votos. Él es amo y señor de Real Madrid. Y la asamblea le da esa validez. Sí. Entonces, todo el discurso creo que está centrado en ese sentido, en lo que él quiere para el club. Y después nos podemos preguntar, ¿es correcta esta visión? ¿Va hacia alguna parte este mensaje? O sea, porque la idea cuando uno empieza a jugar al fútbol, ¿qué es? La de jugar, de competir, de divertirte, de mejorar, de hacerlo mejor cada día, cada partido, y de organizarte y conseguir mejores jugadores, o entrenar y sacar un mejor delantero, un mejor arquero, defender mejor, atacar mejor, tener un entrenador que sepa un poco más, poder pagarle. Esa es la idea primaria. Yo creo que acá estamos hablando de capas muy altas. Y por ahí él dice, ¿quiénes sostienen la industria del fútbol? ¿Qué es lo que lo lleva a la Superliga? Los clubes. Sí. Y bueno, ahí está pujando para tratar de encontrar que las aguas se equilibren. Es que una de las grandes preguntas que tiene Florentino, y que en eso para mí tiene razón, bueno, es el fútbol, y ojo, nadie disfruta más el fútbol de selecciones que yo, que Vizca. Nos clavamos 2 semanas de eliminatorias viendo desde Curazao hasta Irlanda, porque el fútbol de selecciones es la esencia del fútbol. Pero la realidad es que en el único deporte donde el fútbol de selecciones está por encima donde las selecciones están por encima de los clubes, es en el fútbol. Uh-huh. Es decir, en ningún otro deporte... No lo hay. El que mueve la industria es la mamá de los pollitos. El lema de la FIFA que dice Football Unites the World es real, no es un eslogan de... No, es que, bueno, ¿y qué se necesita para que esa idea se mantenga viva? Entre comillas, la pureza. Sí. Vos conseguís a esos cracks en ese mensaje institucional que manda la FIFA, y todos se ponen de acuerdo, le dicen, tenés que decir esto en tu idioma, y ya está. Y no te cobran nada. ¿Por qué? Porque hay que estar en un mundial. Es el mayor prestigio de todos. Como dijo Maradona,
que en paz descanse, hace 5 años y un día, su sueño era jugar con la selección, jugar un mundial y ganarlo. Sí, totalmente. Creo que hemos abarcado temas infinitos hoy día. Bueno. La próxima semana hacemos un breve del mundial, del sorteo. Veremos qué pasa el fin de semana y ahí lo llevaremos, como siempre, partido a partido, Jaime. Sí, hay jornada entre semana de las ligas, pero nos vamos a enfocar un poco más en el sorteo y en lo que nos deje esta jornada del fin de semana. Hay mucho fútbol la semana que viene, así que hay que estar atentos. Don Eduardo, un placer como siempre. Igualmente, que la gente se suscriba, que la gente nos mande su mensaje, que nos diga qué opina de todo esto, si es que llegaron hasta aquí, casi 1h20 de programa. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.